Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo una vez más para desentrañar uno de esos misterios que tanto nos cautivan en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y créanme, hay mucho más detrás de lo que parece a simple vista. Hablamos de la aparente tristeza de Can Yaman, y lo que muchos se preguntan es, ¿Demet Özdemir es la causa secreta de esa melancolía? Prepárense porque vamos a poner todos los puntos sobre las íes y a analizar las señales. Y antes de que nos vayamos de cabeza en este fascinante tema, recuerden, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscripción para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Desde que saltaron a la fama con Erkencikus, o el pájaro soñador como la conocemos en muchos lugares, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja de moda, no solo en la ficción sino también, o eso creíamos, en la vida real. Su química en pantalla era innegable, explosiva, de esas que hacen vibrar a las audiencias y nos hacen creer en los cuentos de hadas modernos. Y claro, las redes sociales, los medios de comunicación, todos estábamos esperando confirmación, suspirando por su romance fuera de los sets de grabación. Y para nuestra alegría, en su momento, esa confirmación llegó. Compartieron momentos, se les veía juntos, y el mundo entero se deleitaba con la idea de que esa magia de la televisión había cruzado la frontera hacia la vida real. Sin embargo, el tiempo, como siempre, tiene una forma peculiar de revelar verdades y de cambiar perspectivas. Y es que en los últimos tiempos hemos notado ciertos matices en la actitud pública de Can Yaman. Los que le siguen de cerca, los que analizan cada entrevista, cada aparición, han percibido una sombra, una especie de melancolía que parece envolverlo. No hablamos de una tristeza evidente, de lágrimas a flor de piel, sino de algo más sutil, algo que se asoma en su mirada, en el tono de su voz, en la forma en que habla de ciertos aspectos de su vida personal y profesional. Y es ahí donde la pregunta surge con fuerza, ¿podría Demet Özdemir ser la raíz de esta aparente tristeza? Vamos a ser claros desde el principio, nosotros no somos jueces, ni tenemos acceso a la intimidad de nadie. Sin embargo, en el mundo de la fama, las relaciones, las rupturas y las secuelas son a menudo transparentes para quienes observan con atención. La relación entre Can y Demet fue intensa, apasionada, y como suele ocurrir con las relaciones mediáticas, estuvo bajo un escrutinio constante. Cuando una relación de este calibre termina, y más aún cuando se esperaba que fuera algo duradero, las cicatrices pueden ser profundas. Consideremos el impacto que una separación puede tener, especialmente cuando ha sido pública. Para Can Yaman, que ya era una estrella en ascenso, la relación con Demet lo catapultó a un nivel de fama internacional aún mayor. Las portadas, las entrevistas conjuntas, la expectativa de un futuro juntos, todo ello genera una presión inmensa. Cuando esa expectativa se rompe, cuando el futuro soñado se desmorona, el golpe emocional puede ser considerable. Y si además esta ruptura no fue sencilla, si estuvo rodeada de especulaciones, de rumores, o si hubo aspectos no resueltos, la carga emocional se intensifica. Hemos visto a Can Yaman en entrevistas recientes, y si bien siempre se muestra profesional y agradecido con su público, hay momentos en los que parece ausente, o responde a preguntas sobre su vida personal con una reserva que antes no era tan notoria. Hay una cierta cautela en sus palabras, como si estuviera midiendo cada sílaba para no revelar demasiado, o quizás para no reabrir heridas. Y es en esos pequeños gestos, en esas pausas, en esa mirada perdida, donde muchos de nosotros vemos la huella de un pasado que aún no ha sido del todo sanado. Ahora, ¿qué pensamos específicamente en Demet Özdemir? Bueno, es la conexión más obvia y la más significativa en su vida amorosa hasta la fecha, al menos a nivel público. Su historia juntos fue una novela en sí misma. El enamoramiento en el set, la confirmación pública, la intensidad de su relación, y luego, la inesperada ruptura. Cuando una relación tan publicitada termina, es natural que los fanáticos y los observadores busquen explicaciones, y que las figuras centrales de esa relación sean el foco de la especulación. Podemos especular sobre las razones de su separación. Los rumores en la prensa turca y en las redes sociales fueron innumerables. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de presiones externas, otros simplemente de que el amor se había acabado. Lo cierto es que en este momento, la relación ha terminado y cada uno ha seguido su camino. Sin embargo, el impacto emocional de un amor tan intenso, tan públicamente vivido, puede perdurar. Y aquí es donde entra la parte de causa secreta.
No es que Demet Özdemir esté haciendo algo ahora para causarle tristeza a Can. La causa secreta se refiere más bien al impacto que su relación pasada, y su eventual fin, puedan tener en su estado anímico actual. Es la huella que dejó, la memoria de lo que fue, la posible melancolía de un capítulo cerrado que quizás no se cerró por completo en su corazón. Can Yaman es un hombre que, a pesar de su exitosa carrera y su evidente carisma, parece valorar mucho las conexiones personales y la estabilidad. Hemos visto cómo habla con cariño de su familia, y en su momento su relación con Demet parecía ser un pilar importante en su vida. Cuando ese pilar se tambalea o se derrumba, la repercusión emocional puede ser significativa. Además, pensemos en la presión de mantener una imagen pública. Para un actor de su calibre, la vida privada a menudo se ve invadida por la esfera pública. Tener que lidiar con una ruptura mediática, mientras se intenta seguir adelante con la carrera, puede ser abrumador. Y si además el público sigue esperando o deseando que vuelvan, esa presión se multiplica. Can Yaman ha hablado en ocasiones de la importancia de su privacidad y de cómo le cuesta lidiar con la atención constante. Una ruptura con una figura tan popular como Demet seguramente añadió una capa extra de complejidad a esa lucha. Es importante recordar que la tristeza, o la melancolía, no siempre tiene una única causa. Puede ser una combinación de factores: la presión de la fama, las exigencias de la industria del entretenimiento, las decepciones personales, y sí, las experiencias románticas pasadas, especialmente aquellas que fueron intensas y significativas. La relación con Demet Özdemir fue, sin duda, una de esas experiencias para Can Yaman. Hemos visto a Can Yaman en sus proyectos recientes, y su dedicación a su arte es evidente. Está enfocado en su carrera, en prepararse para nuevos papeles, en conectar con sus fans de todo el mundo. Pero incluso en medio de esa dedicación, hay momentos en los que se puede percibir esa sombra de la que hablamos. No es algo que él proyecte activamente, sino algo que algunos de nosotros percibimos como una resonancia de experiencias pasadas. Quizás la causa secreta no sea una causa activa, sino una causa residual. El recuerdo de un amor que fue muy importante, la nostalgia de momentos compartidos, o simplemente la herida de una separación que aún no ha sanado por completo. Es la forma en que el pasado, en ocasiones, sigue proyectando su sombra sobre el presente. Y es fascinante cómo, como espectadores, como seguidores, nos convertimos en detectives de emociones. Analizamos sus palabras, sus gestos, sus miradas, buscando indicios de lo que realmente sienten o han sentido. Y en el caso de Can Yaman, esa aparente tristeza, esa melancolía, nos lleva a pensar inevitablemente en su relación con Demet Özdemir. Lo que queda claro es que su tiempo juntos marcó un antes y un después, no solo en sus carreras, sino también, presumiblemente, en sus vidas personales. Y cuando un capítulo tan intenso de la vida se cierra, es normal que deje una huella. La forma en que esa huella se manifiesta puede variar de persona a persona, y en el caso de Can Yaman, algunos de nosotros percibimos que se manifiesta como una sutil melancolía. No podemos afirmar con certeza absoluta que Demet Özdemir sea la única, o la principal, causa de esta aparente tristeza. La vida de un artista famoso es compleja y está llena de altibajos. Sin embargo, negar la importancia de su relación pasada y el posible impacto de su fin en su estado anímico actual sería ignorar una parte significativa de la narrativa que ha rodeado a Can Yaman en los últimos años. Hemos explorado las señales, hemos analizado las percepciones, y hemos reflexionado sobre el impacto que las relaciones intensas y mediáticas pueden tener en la vida de los famosos. La aparente tristeza de Can Yaman es un tema que ha generado mucho debate y especulación, y la figura de Demet Özdemir emerge como un elemento central en esa conversación. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este viaje de hoy. Hemos desentrañado juntos una parte de la intriga que rodea a Can Yaman y su aparente melancolía. Espero que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en el mundo del espectáculo y las emociones. Antes de que se vayan, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet Özdemir es la causa secreta de esa tristeza? ¿Han notado también esa melancolía en Can Yaman? Dejen sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios de abajo. Su perspectiva siempre enriquece nuestras conversaciones. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que sean fans de Can Yaman o simplemente les encanten estos misterios del mundo de la fama, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal.
Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más misterios por descubrir. Hasta pronto.